Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia se definió como un Estado social de derecho. Este nuevo marco jurídico reconoció la educación como un derecho fundamental y un servicio público, que debía garantizar el acceso, la permanencia y la calidad para todos los ciudadanos. Sin embargo, más de 3 décadas después, surge una pregunta clave. ¿Ha logrado la educación superior gratuita convertirse en un instrumento real de equidad o sigue siendo un desafío pendiente? Tras la Constitución de 1991, el Estado asumió un papel mucho más activo en la presentación de servicios sociales y esenciales, como en este caso la salud y la educación. El artículo 67 establece que la educación es un derecho de la persona y además es un servicio público con función social. Y el artículo 366 señala que asimismo el gasto público social siempre va a tener una prioridad sobre cualquier otro tipo de asignación. A pesar de esto, durante los años, el acceso a la educación superior en Colombia siempre ha estado marcada por una profunda desigualdad. Los jóvenes de los estratos más bajos siempre han tenido pocas oportunidades de ingresar a la universidad debido a los altos costos de la matrícula, la falta de infraestructura regional, y la diferencia entre la calidad de la educación básica. El resultado de todo esto fue un país mucho más dividido entre quienes podían pagar por su formación y quienes, a pesar de su talento, pues veían trancado su futuro de cierta manera. En términos económicos, esta brecha limitó la acumulación de capital, también redujo la movilidad social y frenó la productividad general del país. Según los principios de la asignación de recursos explicados en el módulo de economía, el mercado por sí solo no puede garantizar la provisión de bienes públicos, como es en este caso la educación, porque su beneficio no es ni exclusivo ni rival. Por eso, la intervención del Estado se vuelve mucho más fundamental. Solo él puede redistribuir recursos para asegurar la igualdad de las oportunidades. En 2021 se implementó el programa Matrícula Cero, una política de gratuidad dirigida a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en instituciones públicas. Su propósito fue eliminar la barrera económica que impedía el acceso a la universidad. Pues aún así, esta medida abrió un debate mucho más amplio, que fue que la gratuidad realmente garantiza equidad o solamente es una amplia cobertura sin resolver los problemas estructurales del sistema educativo colombiano. Aún así, más allá del costo de las matrículas, la raíz de la problemática también se encuentra en la desigualdad estructural del sistema educativo colombiano. Desde la educación básica y media, los estudiantes no parten de las mismas condiciones y quienes estudian en colegios en zonas privadas o urbanas tienen unos mejores recursos que suelen tener más posibilidades de ingresar a la universidad, mientras que los jóvenes de regiones rurales o de instituciones públicas enfrentan, pues, obviamente una gran desventaja. Esto genera que lo que muchos economistas denominan desigualdad acumulada, una brecha que se amplía con el tiempo y que no solo depende del dinero, sino que también depende del entorno, la infraestructura, los docentes y el acceso a la tecnología. De esta forma, incluso cuando el Estado garantiza la gratuidad, no todos llegan en igualdad de condiciones para aprovecharla. Esto se suma a la brecha regional, uno de los desafíos más persistentes, debido a que en muchas zonas apartadas del país la oferta de educación superior es muy limitada o es casi inexistente. Los jóvenes deben desplazarse a otras ciudades, lo que implica costos adicionales en vivienda, en transporte y en alimentación, factores que la gratuidad por sí sola no cubre totalmente. En conjunto, pues todas este tipo de elementos muestran que aunque en Colombia pues ha avanzado en reconocer la educación como un derecho fundamental, el acceso equitativo aún es un reto que Colombia tiene pendiente. La gratuidad universitaria es un paso esencial, pero se necesita estar acompañada de políticas de calidad, cobertura regional y pues un bienestar estudiantil. A 3 años de su implementación, los resultados de la gratuidad universitaria en Colombia son verdaderamente significativos. No se trata solo de cifras o estadísticas, se trata de vidas transformadas, de historias reales de jóvenes que hoy tienen la oportunidad de estudiar y de familias que por primera vez ven a un familiar ingresar a la universidad.
Más de 700.000 estudiantes se han beneficiado directamente del programa, y detrás de cada número hay un cambio profundo. Son personas que ahora pueden soñar con un futuro distinto, rompiendo los ciclos de pobreza y desigualdad que antes parecían inevitables completamente. Esto representa un gran avance tangible en equidad social y redistribución del ingreso, los cuales son dos principios esenciales del Estado social de derecho. Gracias a la gratuidad, el acceso a la educación superior ya no depende únicamente del dinero o del lugar donde se nace, sino del mérito, del esfuerzo y del deseo de superación. Desde el punto de vista económico, esta política puede entenderse como una gran inversión en capital humano. Formar más profesionales significa fortalecer el talento del país, impulsar la productividad y sentar las bases para un desarrollo sostenible y competitivo a largo plazo. En otras palabras, la gratuidad no es un gasto, en cambio es una apuesta por el futuro. Otro de los logros más importantes de la reducción de la deserción universitaria, miles de estudiantes que antes debían abandonar sus estudios por falta de recursos, hoy en día pueden continuar y graduarse. Esto ha permitido que el país tenga más profesionales formados, más oportunidades laborales y familias que mejoran su calidad de vida gracias a la educación. Pero los avances no se concentran solo en las grandes ciudades. Uno de los mayores logros de esta política es su impacto regional. La gratuidad ha ampliado la cobertura en universidades públicas de regiones intermedias y rurales, llevando la educación superior a lugares donde parecía absolutamente inalcanzable. Hoy, jóvenes del Caribe, del Pacífico, de la Orinoquía y del eje cafetero pueden estudiar cerca de sus hogares, contribuyendo así al desarrollo de sus propias comunidades. Este proceso no solo fortalece la descentralización del sistema educativo, sino que también promueve un desarrollo mucho más equitativo entre territorios. Además, la gratuidad ha generado un cambio visible en la diversidad e inclusión dentro de las aulas. Cada vez hay más estudiantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de barrios populares, que encuentran en la universidad un espacio de aprendizaje y transformación. Esto enriquece los entornos académicos, fortalece la convivencia y promueve una sociedad mucho más plural, participativa y consciente de sus diferencias. Desde la gestión pública, la gratuidad universitaria también se ha consolidado como una intervención estatal eficiente. Corrige una falla del mercado, el acceso desigual a un bien que beneficia a toda la sociedad. Cuando el Estado garantiza el derecho a estudiar, no solo mejora la vida de los individuos, sino que impulsa el desarrollo colectivo, creando un país con más conocimiento, más innovación y muchas más oportunidades. Además, esta política ha tenido efectos muy positivos indirectamente. Ha incentivado a las universidades públicas a mejorar su infraestructura, a modernizar sus programas académicos y a fortalecer su planta docente para responder a una matrícula en constante crecimiento. En conjunto, estos avances muestran que la gratuidad universitaria ha sido mucho más que una promesa, ha sido una herramienta concreta de transformación social, económica y territorial, ya que hoy, 3 años después de su puesta en marcha, podemos afirmar que esta política ha fortalecido la igualdad de oportunidades, ha promovido la cohesión social y ha impulsado la movilidad intergeneracional, pilares fundamentales de la equidad en cualquier economía moderna. La gratuidad universitaria ha demostrado que invertir en educación es invertir en el futuro del país, en un futuro mucho más justo, mucho más preparado y además con oportunidades reales para todos. A pesar de estos avances, la política enfrenta limitaciones estructurales que amenazan su sostenibilidad. El primer gran desafío es el financiamiento público. Según los principios de economía del gasto público, los recursos son escasos y deben asignarse de una manera eficiente. Sin embargo, las universidades públicas han reportado déficits financieros crecientes, ya que el presupuesto destinado a educación no ha aumentado en la misma proporción que el número de estudiantes. Esto obviamente ha generado un dilema entre la eficiencia y la equidad, ya que por un lado ampliar la cobertura promueve la equidad, pero por otro, si los recursos son insuficientes, la calidad académica se deteriorará
y afectará la eficiencia del sistema. Otra falla importante es la desigualdad en la calidad. Aunque el acceso se ha democratizado, las diferencias entre universidades públicas persisten. Algunas instituciones cuentan con infraestructura moderna y programas acreditados, mientras que otras luchan por mantener estándares mínimos de calidad. Asimismo, los costos indirectos, como lo son el transporte, los materiales y la alimentación, siguen siendo una barrera para muchos estudiantes. Esto demuestra que la gratuidad en matrícula no siempre garantiza totalmente una verdadera igualdad de condiciones. Desde la perspectiva del curso, estos problemas reflejan las fallas del Estado, la corrupción, la falta de información completa para tomar decisiones y la influencia de intereses políticos que distorsionan en cierta manera las políticas públicas. Finalmente, está el problema de la inconsistencia intemporal, ya que las políticas de gratuidad dependen de los gobiernos de turno, lo que genera una total incertidumbre sobre su continuidad en un futuro. En resumen, la educación gratuita ha mejorado la equidad en el acceso, pero todavía enfrenta desafíos de sostenibilidad, eficiencia y calidad que limitan su impacto a un largo plazo. También persisten las fallas institucionales del Estado que afectan la ejecución de los recursos. La burocracia, la falta de información precisa y la fragmentación entre entidades públicas dificultan una asignación totalmente eficiente del gasto. En algunos casos, los recursos se distribuyen de forma desigual o se pierden en procesos administrativos poco transparentes. Además, la ausencia de una política nacional unificada hace que cada universidad gestione su presupuesto de manera independiente, lo que genera disparidades y dificultad en la coordinación del sistema. Otro punto a mencionar, otro punto crítico, es la inestabilidad política, ya que cada gobierno ha interpretado la gratuidad de una manera distinta, lo que impide una continuidad en las metas y en los mecanismos del financiamiento. En un sentido económico, esto se conoce como inconsistencia intertemporal, ya que las políticas que cambian con el tiempo no logran mantener sus resultados sostenibles. Por último, existe una brecha entre la formación universitaria y el mercado laboral. Aunque cada vez más jóvenes acceden a las universidades, muchos egresados enfrentan dificultades para conseguir empleo en un campo de estudio o reciben salarios bajos. Esto indica que la educación superior no siempre es alineada con las necesidades productivas del país ni con los cambios tecnológicos del mundo actual. Es decir, en este sentido, la gratuidad ha ampliado la puerta de entrada, pero no ha garantizado que quienes egresan logran una movilidad económica real. En conclusión, la educación superior gratuita ha sido un paso decisivo hacia la equidad, pero todavía requiere mayor estabilidad financiera, mejor planeación institucional y una visión de largo plazo, más no de corto plazo. Si no se fortalece la equidad, la calidad ni la equidad, la pertinencia y la sostenibilidad, existe el riesgo de que la gratuidad se convierta en un logro simbólico más que en un verdadero motor que desarrolla socialmente y económicamente. Viendo hacia el futuro, Colombia enfrenta una serie de retos fundamentales para consolidar la educación superior gratuita como una política de Estado sostenible, equitativa y de calidad. Estos desafíos no solo son administrativos o financieros, sino también sociales, éticos y estructurales. El primer gran reto es la sostenibilidad fiscal. El gasto público en educación representa una de las inversiones más significativas del presupuesto nacional y debe mantenerse sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. De acuerdo con la Constitución de 1991, el artículo 366 establece que el gasto social tiene prioridad, pero también exige responsabilidad y eficiencia en su ejecución. Por esto mismo, Colombia necesita crear un fondo permanente de financiación educativa con reglas claras, fuentes diversificadas y mecanismos de seguimiento. No puede depender únicamente de los ingresos petroleros o de la coyuntura política de turno. Esto implica fortalecer la regla fiscal, una norma que busca garantizar el equilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado, sin sacrificar las metas sociales.
El desafío es lograr un equilibrio entre la eficiencia económica y equidad distributiva, principios básicos de la economía del bienestar. En otras palabras, invertir de manera inteligente, que cada peso destinado a la educación genere resultados concretos en cobertura, calidad y empleabilidad. Además, es necesario avanzar en una mejor gestión del gasto público educativo, con transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano. Las universidades deben tener autonomía, pero también responsabilidad en el uso de los recursos. De nada sirve ampliar la gratuidad si los fondos no se utilizan de forma eficiente o si se pierden en una burocracia y corrupción. Además, el segundo gran reto que podemos ver es la calidad y pertinencia educativa. No basta con que más jóvenes solo entren a la universidad. Es necesario que su formación responda a las demandas del mercado laboral, al avance tecnológico y a los retos ambientales del siglo XXI. Colombia debe impulsar una educación que forme profesionales críticos, innovadores y comprometidos con el desarrollo sostenible. En este punto, las universidades públicas deben fortalecer su capacidad investigativa, fomentar la vinculación con el sector productivo y adaptar sus programas a las necesidades reales de la economía. Formar más personas no es suficiente si no se forman en áreas estratégicas como la ciencia, la ingeniería, tecnología, educación, salud y energías limpias, entre otras cosas. El reto entonces es garantizar que la educación gratuita no sea solo un derecho, sino también un motor de competitividad nacional. El tercer desafío que podemos ver es lograr una equidad integral. La gratuidad cubre la matrícula, pero los costos de transporte, materiales, alimentación o vivienda universitaria siguen excluyendo a miles de estudiantes. Y por esto mismo, el Estado debe avanzar hacia las políticas complementarias de bienestar estudiantil que aseguren la permanencia y la culminación exitosa de los estudios. Una verdadera equidad no solo se mide con el acceso, sino en permanencia y también en resultados. Además, hay que atender las desigualdades regionales. Las universidades de las grandes ciudades concentran la mayor parte de los recursos, mientras que las instituciones en zonas apartadas luchan con limitaciones de infraestructura, conectividad y docentes. La descentralización del gasto educativo prevista en la Constitución y en la Ley General de Educación debe hacerse efectiva. La meta es que la calidad de la educación no dependa del lugar donde se nace. Otro reto inaplazable que podemos ver es fortalecer la gobernanza educativa, lo cual implica combatir la corrupción, garantizar transparencia en la asignación de recursos y fomentar la participación activa de estudiantes, profesores, comunidades en la toma de decisiones. La educación es un bien público y su gestión debe ser democrática, eficiente y abierta. Finalmente, podemos ver que es necesario mejorar la articulación entre la educación media y la educación superior, ya que muchos jóvenes ingresan a la universidad sin las bases académicas necesarias, lo que aumenta la deserción y la frustración. Un sistema educativo verdaderamente equitativo debe ser continuo, coherente y además progresivo. Si Colombia logra avanzar en estos puntos, la educación superior gratuita podrá consolidarse como una política sostenible y transformadora. Será una inversión a largo plazo que fortalecerá el capital humano, reducirá las brechas sociales y promoverá un crecimiento económico inclusivo. De esta manera se cumplirá el espíritu de la Constitución de 1991, el cual es construir un país mucho más justo, más participativo y solidario, donde el conocimiento sea la base de la libertad y la equidad. La gratuidad universitaria no es solo un gasto, sino por el contrario es una apuesta por el futuro, una decisión política y económica que define qué tipo de sociedad queremos ser. Porque una Colombia educada no es solo más productiva, sino también mucho más democrática, más consciente y más capaz de poder transformar nuestro destino. Ya como conclusión, podemos ver que la gratuidad universitaria no es solo una política educativa. Es por el contrario una inversión en el futuro del país, como mencionado anteriormente.
Cumplir con el espíritu de la Constitución de 1991 no solo significa abrir las puertas de las universidades y que fluyan por sí mismas, sino garantizar que nadie quede afuera por falta de recursos, porque una Colombia educada es una Colombia más libre, más justa y mucho más equitativa.